a valorar cuando alguien está diciendo algo enfrente, ¿verdad? Está predicando. Muy bien. Tenemos la selección del texto. Ya lo han leído varias veces, sin duda. Muy bien. Vamos al paso número 2. Y el paso número 2 es encontrar el mensaje que tiene. Encontrar el mensaje. Encontrar el mensaje. Para encontrar el mensaje hay que analizar el contexto y le voy a decir algo. ¿Para qué lo voy a poner a buscar en un lugar donde no hay? El pasaje es todo. Es un pensamiento completo. No comienza antes ni va a pasar después. No, es eso. Lo que tienen ahí en esa lectura, eso es. Por lo tanto, omitamos ese paso. Recuerden esto. Algunas veces vamos a hacer una cuestión que se le llama delimitación. Porque la delimitación es que si usted quisiera predicar en ese pasaje, pero tomar solamente los versículos 2 al 8, para decir algo, entonces sí tendría que usar el contexto, porque la idea no termina ahí, la idea continúa. Entonces, y decir, esta idea comienza en el versículo 2 y termina en el versículo 11, pero para efectos de este sermón, yo solamente tomaré los primeros 7 versículos. Porque aquí está encerrada la idea de lo que yo quiero hablar. Entonces, su tema no abarcaría la segunda parte, solamente abarcaría una. O sea que ya les di las 2 partes. Ya se las di. Ok. Como esa no tiene, entonces ahora vamos a lo siguiente. Encontremos el mensaje. Sí tiene pasajes paralelos. Sí tiene pasajes paralelos. Yo les voy a ayudar a la mitad, ¿de acuerdo? Lean Romanos 1:8. Lean Romanos 1:8. Ahora, ¿para qué nos sirve el pasaje paralelo? Para enriquecer la idea de ese mismo tema o de eso mismo que habla en otra parte. No necesariamente va a abarcar todo el pasaje. Puede ser que abarque los primeros 3 versículos, los primeros 4 versículos. ¿Qué dice Romano? Alguien que lo lea así con voz de mando, por favor. Vilmita comenzó allá. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Muy bien, Vilmita, como usted lo leyó, ese versículo de Romanos 1:8, ¿con qué versículo se parece de Filipenses 1:2 al 11? ¿Con qué versículo? Sí, claro. De Pablo de primeramente de gracia mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Con el versículo 3. Correcto. Ahí está el paralelismo. El versículo 3 de Filipenses es paralelo con Romanos. Ahora, pero vamos a ver, ¿por qué es paralelo? O sea, escúcheme bien.
Una cosa es, escúcheme bien, una cosa es pasajes relacionados y otra cosa es pasajes paralelos. Eso es totalmente diferente. Pasajes relacionados es que hablan de ciertas mismas palabras, pero de diferentes temas. Pero pasajes paralelos es que están hablando de la misma cosa. Y resulta que Romanos 1:8 habla exactamente de los mismos resultados, exactamente, que da gracias a Dios por la fe. Exactamente. Ahora, ¿lo puede decir en palabras diferentes? Sí, pero trata el mismo asunto. Muy bien. Otro versículo para analizar. Vayan tomando nota. Pasajes paralelos del versículo tal. Que esa es riqueza a la hora de armar el bosquejo. Por favor, vea otro versículo. Déjeme ver mi Biblia acá y mis notas. Vea también Colosenses 1:3 al 8. Colosenses 1:3 al 8. Sí, Colosenses 1:3 al 8. Sí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. 1:3. 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Muy bien, dejémoslo hasta ahí. ¿Con qué versículo es paralelo? Filipenses. Estamos con Filipenses. ¿Con qué versículo de Filipenses es paralelo? 4. ¿Con el versículo 3 o versículo 4? 3, 4. El 3 y 4, correcto. Correcto. 5 también, y por vuestra comunión en el Evangelio. Exactamente. Desde el 3 hasta el 4, ¿verdad? Es paralelo. Oh, desde el 3 al 5, perdón. Muy bien. Otro versículo. Hermano, no les quiero dar mucho porque les voy a decir algo. Ese pasaje tiene paralelos en 3 categorías. Pero no los quiero meter hasta allá porque tiene paralelo de gratitud, paralelo de gozo y tiene uno más que se me olvidó, ahorita se lo digo, y tiene un paralelo de ánimo. ¿Cuáles son los 3? Ese pasaje tiene paralelo de ánimo, de paralelo de acción de gracia y paralelo de gozo. Es decir, solo ese pasaje que de Filipenses tiene 3 clases de paralelos. O sea que hay versículos que tratan sobre eso. Es como que Pablo, vamos a decirlo de esta manera, de la carta que escribió a los tesalonicenses, agarró unas palabritas de aquella carta y las escribió a los filipenses. Y de los filipenses agarró unas palabritas y las escribió a los corintios. Entonces, son palabritas textuales prácticamente. Muy bien, les dije paralelos de ánimo, paralelos de acción de gracia y paralelos de gozo. Vaya, ya tenemos una idea. Lo que yo quiero es que vayamos practicando paso a paso. Dijimos que contexto, no hay problema, no hay contexto. Ahí no tenemos contexto, sí tenemos pasajes paralelos, ya vimos unos cuantos. Muy bien. Ahora, perdón. No, el contexto no podría decir en qué situación estaba Pablo. Oh, pero ese sería un contexto histórico. Eso lo vamos a trabajar en las preguntas inductivas que le vamos a hacer al texto. El contexto sería por qué se está dando la situación. Exacto. Hay 2 contextos, el contexto literario o contexto lingüístico y
o también se le llama contexto semántico, esa es otra cosa, y el contexto histórico-cultural. Entonces, el contexto histórico es las circunstancias en que Pablo se encuentra, en que se encuentran los filipenses, y él está en la cárcel, ha recibido una ofrenda. ¿Quién le ha llevado la ofrenda? Epafrodito. ¿Y dónde encontramos inferencia de eso? Vaya por favor a Filipenses 2, 25 al 30. Es decir, la carta no lo dice abiertamente, pero ahí hay un detalle que hay que analizar. Filipenses 2, 25 al 30. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de Atención. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. O sea, está con él en Roma y lo tiene que mandar. Pero algo le había pasado a Epafrodito que no había llegado y la iglesia de Filipo estaba preocupada por él. ¿Qué sigue diciendo, hermano? vuestro mensajero y ministrador. Atención, la palabrita es clave. Vuestro mensajero. ¿Mensajero de qué? Era el que le había llevado la ofrenda. Muy bien, adelante. Y ministrador de mis necesidades. Muy bien. Ahí está. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Dejémoslo allí. ¿Quién llevó la carta? Es lógico, lógica contundente, ¿sí o no? Él le ha llevado la ofrenda, está con él en el arresto domiciliario en Roma, estando ahí se enferma, Pablo ora al Señor, el Señor lo sana y se dan cuenta en Filipo que ha enfermado su líder principal, se preocupan y Pablo les dice: se preocupó Epafrodito porque ustedes estaban preocupados por él y yo también estaba preocupado. Y entonces todos nos preocupamos, ¿verdad? Ahora, eso es contexto histórico interno, porque hay contexto histórico interno y externo. Muy bien, hermano, vea, ahora ya tenemos las respuestas para las preguntas que vienen. Como ya encontramos el mensaje, ahora vamos al significado del texto. Número 3, paso 3. Significado, esto va a decir significado del texto. Muy bien. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje... Muy bien, buena pregunta, hermana. ¿Cuál fue el mensaje de esos 11 versículos? Y escuchen lo que le voy a decir. ¿Está Pablo orando o está narrando la oración que hace por ellos? Correcto. Él no está ahí, Señor, te doy gracias por la iglesia de Filipo. No, él está escribiendo que... Él está escribiendo que cada vez que los pasa por la memoria, se acuerda de ellos y da gracias a Dios. ¿Y qué lo motiva? Lo motiva el comportamiento, la fe de ellos, la comunión y la participación con Pablo en sus prisiones, en esto y lo otro. Y más tarde lo dice. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que Pablo ora dando gracias a Dios por el comportamiento de ellos e intercede
para que ellos puedan crecer más y más en amor. Ya les dije el mensaje. Ahora, dando gracias a Dios por la conducta de la iglesia, e intercede para que Dios les dé el crecer más y más en amor. Esa es como la síntesis de lo que dice ese pasaje. Muy bien. ¿Dónde encontramos la primera? Vamos a ver, si vamos captando la idea, ¿de dónde a dónde está el dar gracias a Dios? ¿De qué versículo a qué versículo? Analícenlo bien. ¿De dónde él cambia la idea y comienza a hablar de otra cosa? Muy bien. Léanme el versículo 7 al versículo 9. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración que vuestro amor... Atención, allí hubo un cambio. En ese y esto pido, allí cambió. Todo lo que... ¿A qué versículo comenzó diciendo así? El 9. Entonces, la primera parte llega hasta el versículo 8. Porque si usted lee detenidamente y de manera continua, se va a dar cuenta que el pensamiento no termina hasta en el versículo 8. Y que en el 9, él comienza un nuevo pensamiento. Ya no está dando gracias a Dios, sino que va a interceder por ellos, va a orar a favor de ellos. Hizo un cambio ahí. Exactamente. Entonces, si ustedes van entendiendo el mensaje, ya sabemos que del versículo 2 al versículo 8 tenemos acción de gracias y hay una palabra clave en el versículo 3, si no me equivoco. ¿Quién lee el versículo 3? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ajá. Y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Ese es el 3 o el 4? El 4 fue el último. Muy bien. ¿Cuál es la palabra clave del versículo 4? Gozo. ¿Y la palabra clave del versículo anterior cuál es? Gracia. Entonces, acción de gracias con gozo. Acción de... ¿Se da cuenta cómo sale? El mismo versículo nos da la idea de cómo debemos sacar el mensaje. El mismo versículo nos da la idea. Muy bien. En el versículo 9, estamos todavía en el mensaje, ¿verdad? Encontrar el mensaje. En el versículo 9, él cambia el pensamiento y va a insertar una nueva idea. ¿Cuál es la nueva idea? Sí, adelante, por favor. Muy bien. Y esto pido en oración. ¿Qué es lo que pide? Que vuestro amor abunde más y más. Pero tiene un propósito. En ciencia y en todo conocimiento. Que el amor abunde en ciencia y conocimiento. Les voy a decir algo. Esas palabras parecen sinónimas, ¿correcto? Y de hecho, si las tomamos así como están allí, ciencia es conocimiento. Pero no podríamos decir que crezcan en amor del conocimiento más conocimiento. No, hay una diferencia ahí. La primera ciencia en el griego es epiginosko. ¿Esa es la ciencia? Ciencia.
epiginosko. Y epi es super. Ginosko es conocimiento. En otra palabra, para que ustedes crezcan más y más en amor y en el superconocimiento. Muy bien. Y usted me diga, ok, mi hermano, y la otra palabra que también dice conocimiento es que la otra palabra es comprensión. Epiginosko. ¿Se lo escribo? Es epi. Mire, se los voy a escribir como suena en castellano. En griego no necesita una U. Entonces, en griego sería epiginosko. Pero como en el español necesita la U para que diga ginosco. Entonces, exacto. No. Ese es el que quiere decir. Ese es ciencia. El que dice que es súper. Sí, este es súper conocimiento, porque aquí hay una palabra compuesta. Epi es súper y ginosco es conocimiento. Entonces él está diciendo, para que crezcan en amor, vuélvamelo a leer, hermana, para no inventar. Abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Muy bien, para que abunden en amor. Aún más en ciencia. Fíjese que ahí hay una palabra enfática, más y más. La palabra griega malón kaimalón. Malón kaimalón, esa expresioncita, más y más. Quiere decir para que ustedes tengan más, y cuando repite esa palabra es mucho más. O sea, que si ya tenían bastante, que tengan el extra de ese más. Enfático, es enfático. Entonces, en la palabra para que ustedes crezcan en amor, en superconocimiento y en comprensión. La otra palabra que nuestra Reina Valera traduce conocimiento es comprensión. O sea que hay un detalle bien interesante. De nada me serviría a mí tener el conocimiento de la interpretación y la ética si no la comprendo. Si yo no la comprendo, no se la puedo transmitir a ustedes, ¿correcto? O sea, la comprensión se necesita para tener la facilidad de explicarla de diferentes modos. Cuando yo comprendo algo, lo puedo explicar con peras, con manzanas, con limones, y como dijo el chavo, yo me lo sabía con manzana. Uno la puede explicar de cualquier manera, porque lo comprende. Pero si yo no comprendo algo, mire, fíjese que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, eso dice, pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Sí o no? ¿Y quién no se lo sabe? ¿Quién no se sabe ese versículo? Ahora, pero la pregunta es, ¿sabes lo que quiere decir? Porque ahora viene la pregunta y digo, o sea, ¿usted lo puede todo en Cristo? ¿En el sentido absoluto de la palabra todo? No, entonces no es todo. Nótese bien, entonces no es todo. Hablamos de algo de una forma espiritual. Sí, pero es que la traducción no le hace méritos a lo que el texto quiere decir. En todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Adelante. Entonces podría decir, algo puede en Cristo, no todo. No, es que allí la palabra todo es lo que confunde el versículo. Porque la traducción correcta sería, en todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder.
O sea, si Él me da el poder en algo, en eso yo tengo fuerza. Pero en algo que no me da el poder, no tengo esa fuerza. No sé si me va a entender. Ahora sí, ¿verdad? Vea cómo un pequeño giro basado en lo que el texto dice, podemos comprenderlo mejor. Porque si usted dice, imagine que usted está allá en el 10º piso de un edificio y lo van persiguiendo y todo lo puede en Cristo que me fortalece y se lanza de ahí, ¿usted cree que va a echar alas? Bueno, al caer sí, para salir para la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ese versículo tiene que ver que en todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Es decir, el énfasis es Cristo. El énfasis es Cristo. No es que a mí se me ocurre hacer cualquier cosa porque Cristo me fortalece, como si Él estuviera obligado a hacer lo que yo digo. El texto significa... exactamente, significa algo totalmente diferente. Muy bien. Son pequeños detalles que aclaran grandes dudas. Muy bien, hermano. Ahora, ok. Vamos a esto. Sigamos leyendo el versículo. Ya dijimos que conocimiento es comprensión, ¿correcto? ¿Qué más? Para que aprobéis lo mejor. Escuche eso. Para que aprobéis. Dice, para que vuestro amor abunde mucho más y más en ciencia, en conocimiento. ¿Y para qué? Otra vez. Para que aprobéis. La palabra aprobéis allí tiene que ver con discernir. Tiene que ver con discernir. Para que puedan discernir, la Reina Valera dice lo mejor, aquello que tiene más valor. Para que puedan discernir lo que tiene más valor. ¿Cómo sigue diciendo? Propósito. Todo lo que dijo anteriormente de abundar en amor, para tener ese super conocimiento y esa comprensión y poder crecer en discernimiento, ¿es para qué? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles. O sea que los va a llevar a un resultado. La palabra sincero ahí quiere decir íntegro. Incorruptible. Exacto. Y cuando más, la otra palabra dice la palabra irreprensible quiere decir no ser objeto de tropiezo para otro. No ser objeto de tropiezo para otro, irreprensible. O sea, que no haya razón para que a uno lo reprendan, ¿verdad? O sea, irreprensible. Para el día de Cristo. ¿Para qué día? Para el día de Cristo. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Del arrebatamiento o la segunda venida? El día de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Para cuando Cristo venga por la iglesia, por su iglesia. Muy bien, ¿qué más? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Muy bien, vamos ahora. Ahí él está llegando a la conclusión y dice, para que ustedes sean sinceros, irreprensibles hasta la venida de Cristo, pero agrega algo más. Llenos de frutos de justicia. Agrégale el para y vea que le sale bien bonito. Para que sean llenos de fruto. Frutos de justicia. Ok, pregunto, ahora entramos a la siguiente preguntita. ¿Hay lenguaje simbólico en ese pasaje? La palabra fruto, correcto. La palabra fruto, eso es simbolismo. Porque yo no me imagino verlo a usted cargadito de manzanas, ahí de peras, de uva. Hermano, estoy llevando mucho fruto. No es literal, ¿verdad? Dígame.
Tiene que ver con conducta, tiene que ver con el fruto del Espíritu que habla Gálatas 5, 22 y 23. O sea, está hablando de conducta, de buenos resultados en la vida de un creyente. Cuando nos presentemos delante del Señor, no vamos a llegar con un canastito ahí de algunas fruticas o algo, ¿verdad? No, pero vamos a llegar con una vida que ha sido fructífera, que ha mostrado el amor, que ha mostrado la fe. Entonces, cuando nosotros leemos de lo que he hablado anteriormente, ¿de qué ha hablado? Ha hablado de amor. ¿De qué más? Ha hablado de superconocimiento, de comprensión. ¿De qué más? De sinceridad, integridad. Entonces, allí ya vamos recogiendo frutos. Allí ya estamos recogiendo frutos. Muy bien. Entonces, tenemos ya esa parte. Ahora vamos al significado del texto, hermanos. Pregunto, ¿cuál es, o más bien dicho, cuál es la primera pregunta que le vamos a hacer al texto? Mire, muy bien. ¿Quién lo dijo o para quién lo? ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos ahí? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Eso está fácil. Pablo. Ah, lo dijo Pablo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿A quién lo dijo? A la iglesia de Filipos, correcto. Siguiente pregunta. ¿De quién lo dijo? Bueno, allí en ese pasaje está hablando de los hermanos. Ahora, sí, exacto, ok. ¿Para quién lo dijo? Puede ser que haya un pasaje, y lo hay en esta carta, donde él manda la carta a la iglesia de Filipo. Pero en algún momento se va a referir a un par de hermanitas que habían ahí. Se va a referir también a unos que los trata medios malucos, les dice perros. Ahí se refiere a Epafrodito. Habla de Timoteo en otro lugar. Dime. Perdón, entonces para ya formular un mensaje tendríamos que leer toda la carta. Sí. Para encontrar todos esos... Para esos elementos. Entonces, aquí no tenemos problema. Esa pregunta no tiene respuesta. Y si tiene, se repite en la misma iglesia. ¿Para quién lo dijo? Para la iglesia de Filipo. ¿De quién lo dijo? De la iglesia de Filipo. Ahí mismo, la misma respuesta sirve para las dos. Ah, eso está interesante. ¿Cuándo lo dijo? Encarcelamiento. ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaba en arresto domiciliario en Roma. ¿Qué año sería? Alrededor del año 62 y 63. Entonces, nótese que ¿cuándo lo dijo? Alrededor del año 62, 63, cuando estaba preso en Roma. Siguiente pregunta. ¿Por qué lo dijo? Muy bien, esa carta tiene algunas particularidades. Yo les estoy ayudando a... Diga. Fue como una respuesta inmediata a la ofrenda. Fue como una respuesta, exactamente, es una respuesta de gratitud por la ofrenda que recibió, pero aprovecha de corregir dos problemitas que habían en la iglesia. ¿Cuáles eran esos problemitas? La hermana Evodia y la hermana Sintique, que habían sido colaboradoras de Pablo, no se ponían de acuerdo, habían rivalidades. De manera que el ministerio de damas, unas le iban a Evodia y otras a Sintique. Y Pablo le dice, ruego a la hermana Evodia y a la hermana Sintique que sean de un mismo sentir, de un mismo corazón, y les pone una cátedra de cristología
en el capítulo 2, versículo 5, al punto que le pone de ejemplo a Jesucristo. Y le dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo semejante a los hombres. ¿Qué pasó? Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cualquier versículo de cualquier libro que usted lea, el contexto del pasaje que estamos viendo, ya se dio cuenta, es toda la carta. Es toda la carta. Entonces, si, mire, ¿de dónde nacen las herejías? Las herejías nacen de agarrar un versículo aislado y comenzamos a predicar y a decir cosas, pero no tenemos ni la remota idea de lo que el versículo está diciendo. Y comenzamos a decir unas cosas, hermano, que si el Señor no nos fulmina, porque Él es misericordioso. Y dice, está aprendiendo mi hijo, mi hija, está aprendiendo. Adelante, hermana. Quiero que hermano Eder me corrija. Okay. Yo hace poco me tocó predicar y yo creo que no delimité el texto. ¿Sí, hermano Eder? Sí. Porque eso hice yo, estudiar todo el contexto, pero al final de cuentas es como que no delimité. Y ese creo que fue uno de mis errores. Sí, sí. No limitarme a la información. Yo le mencioné eso a usted. Ajá, limitar. Delimitar. ¿Dónde empieza, dónde termina? Pero fue uno porque sí tenía el mensaje, mi pregunta. Sí, ¿sí? Definitivamente que sí. Okay. Delimitar es lo siguiente. Delimitar es más o menos esto. Aquí hay 25 hermanos. Vamos, 25 hermanos. Pero me voy a dirigir a dos en particular. Eso es delimitar. ¿Sí o no? Y lo delimito aún más. Y los dos van a ser caballeros. Y lo puedo delimitar aún más. Y van a ser de los más jóvenes. Nótese cómo lo voy del... Exacto. Eso mismo pasa en la Biblia. El tema puede ser amplio, pero yo no voy a tomar todo el tema. Agarro específicamente una idea de todo eso que se trata. Eso es delimitar. Dígame. Lo que hizo hermana María en su mensaje estuvo bien porque ella hizo su investigación, investigó, hizo todo, pero lo que ella dice, ¿verdad? Que no pudo, lo que estamos aprendiendo ahorita. Delimitarlo. Ahorita aquí en este lo estábamos delimitando del 1 al 9 lo delimitamos. Exacto. No podemos sacar ya los... Ya, ahí están ya. Es más, yo creo que algunos ya captaron los dos. Del 9 a las dos divisiones. Hay otra prédica, ese sería otro tema. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Muy bien, volvamos. Pero, hermana María, eso quiere decir que la siguiente vez lo va a delimitar.